Llévame a donde vas. A consecuencia de esto, nos vimos en la necesidad de hacer un informe también con la gente de delitos informáticos para aprender a detectar cuándo los mensajes son reales, cuándo deben preocuparnos y cuándo deben ser ignorados, porque antes que difundirlo y generar más alarma en la sociedad, podemos hacer ese pequeño trabajo. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Las conocemos en el siguiente informe. Cuando un mensaje nos llega vía WhatsApp o Facebook, muchos tienden a compartirlo inmediatamente. Ante la alarma y el miedo innecesario que esto pueda generar, se recomienda a la ciudadanía verificar la veracidad de estos antes de difundirlos. Primero, antes que nada, cualquier persona que reciba esa información no debería de alertarse a menos que la reciba por un canal oficial. Para aquel que recibe esa información es tranquilizarse, no reenviar esa información y hacer un poco el trabajo que tiene que hacer el periodista, corroborar esa información. Y corroborar la información generalmente es muy fácil. Al recibir estos mensajes, podemos buscar más información en las páginas oficiales de las instituciones que en su mayoría ya están en las redes sociales. Buscar la página oficial de la oficina. En el caso de que sea una información que concierne, por ejemplo, al Ministerio de Educación y Culto, pueden entrar a buscar la página oficial del MEC Digital, pueden entrar a buscar la página del Ministerio de Salud, por ejemplo, que está la del Ministerio del Interior, de Senavitat, de distintas instituciones del Estado, que prácticamente todas hoy en día ya tienen páginas oficiales. En Paraguay existen antecedentes de sanciones penales a personas que han creado y difundido mensajes falsos y alarmistas, por lo que se recomienda evitar difundir cualquier mensaje sin estar seguros de que sean ciertos o falsos. Puedo prender la radio o puedo prender la televisión como normalmente hago y esperar a que salga en el noticiero la información que corría a través de ese medio corroborada por periodistas. O si yo no puedo esperar el noticiero y quiero saber demasiado si esa información es real, como te dije, recurrir a la fuente oficial a través de las redes sociales. Bien, ahí tenemos esas recomendaciones más con todo esto que empezó a circular la semana pasada. ¿Qué es lo que hace la gente? Recibe y la comparte automáticamente en todo su grupo y ya todo el mundo empieza a Sin que haya preocuparse. una veracidad de por medio. Así Automáticamente. mismo, Llévame a donde vas.